noches, queridos padres de familia. Para la asociación y el colegio es un placer poderlos saludar esta noche y traerles esta conferencia, Navegar Seguros. Así como padres de familia podemos identificar y prevenir los riesgos que están expuestos nuestros hijos en línea, que indudablemente sabemos que todo el tiempo pueden estar expuestos a muchas cosas que nosotros como padres de familia desconocemos. Así que los invitamos esta noche a esta fabulosa conferencia, donde indudablemente vamos a tener información que va a ser válida para todos nosotros. Les vamos a tener el 4 de octubre a preescolar y tercero, y el 5 de octubre los grados de octavo a 11. ¿Por qué las separamos? Esta noche nos acompañan los grados de cuarto a séptimo, porque cada etapa de desarrollo en los grados son diferentes las necesidades, y por eso las quisimos llevar de esta manera. Así que los invitamos a que nos acompañen para que puedan identificar los diferentes riesgos según las etapas de nuestros hijos. Esta noche nos acompaña Milicet de Pablo, psicóloga de primaria, y la experta en nuestro tema, que es la doctora Viviana Quintero. Milicet, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Judy, muy buenas noches, queridos padres, y Viviana, buenas noches. Realmente en tiempos de exposición, en tiempos donde los niños están con facilidad para conectarse, y no solamente conectarse, sino tener información. Información que posiblemente en muchos de los casos no es información apropiada para la etapa de desarrollo. Bueno, pero ¿qué hacer ante este desafío? ¿Cómo enfrentarlo? Y realmente, exactamente es un desafío, es cómo como padres crecemos al lado de nuestros niños. Y por eso el colegio comprometido con esta situación, con esta realidad, pues decide de alguna manera comenzar a trabajar en común, trabajar como equipo, porque efectivamente tal vez solos no podemos y nos necesitamos, porque es una realidad que está ahí, latente, y que efectivamente necesitamos estrategias. Por eso, hoy es un día especial en donde tenemos que estar muy conectados con toda la información, estrategias de cómo prevenir, cómo navegar seguros, para que realmente esta situación, esta realidad que estamos enfrentando, sea una oportunidad y no sigamos tal vez a veces creyendo que no hay tanto riesgo o a veces subestimando el riesgo que puedan estar expuestos nuestros niños. Por eso, hoy tenemos a Viviana Quintero. Viviana Quintero es nuestra psicóloga experta en el tema. Ella es experta en protección a la niñez en línea. Estuvo trabajando para Red Papás en la línea virtual de reportes Te Protejo. Tiene un diplomado en comunicación digital estratégica, es analista de abuso sexual en línea. Creo cuando yo leía tu hoja de vida, Viviana, decía, no, eres la persona indicada, realmente nos encanta tenerte acá. Adicionalmente, eres formadora de agentes educativos en prevención y detección inicial de violencias sexuales. Ha trabajado no solamente con Red Papás y todo ese tema de reportar dificultades o riesgos cibernéticos, sino que desde el 2010 es conferencista nacional e internacional. Actualmente es consultora en temas asociados con TIC y niñez. Y en el 2020 fue nombrada por la Red Latinoamericana de Mujeres en Ciberseguridad, WOMSI. Bueno, Viviana, realmente para nosotros como colegio y como comunidad educativa es muy importante tu presencia. Creo que nuestro interés siempre ha sido proteger, cuidar a nuestros niños y adolescentes. Y realmente frente, como decía ahorita, a esta realidad que tenemos es bueno. Estamos frente a esto, tenemos que tener estrategias, tenemos que actualizarnos, saber en qué desafíos tenemos, cuál es nuestro reto, no solamente como educadores, sino como padres y qué estrategias hay, cómo manejar esta situación y cómo prevenir, que es lo más importante. Entonces, bueno, muy bienvenida Viviana y estamos aquí pendientes y atentos a todo lo que nos vas a decir y cómo más podemos como comunidad unirnos para enfrentar esta situación de la mejor manera. Bienvenida. Mil gracias, Lisette, Judy, por la presentación. Y pues así es, hoy vamos a estar aprendiendo con Navegar Seguros. Esta es una conferencia donde básicamente lo que vamos a estar revisando es cómo podemos identificar y prevenir esos principales riesgos que enfrentan los niños y niñas en sus interacciones en línea. Básicamente en la sesión de hoy lo que vamos a identificar por un lado son cuáles son estos riesgos potenciales, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a revisar cuáles son las mejores estrategias que podríamos utilizar en casa de manera sencilla para poder prevenir estos riesgos.
Y sobre todo, vamos a avanzar para ser un poco más conscientes respecto al uso de tecnología que hacen los niños. Una cosa que suele suceder es que nosotros cuando vemos a un niño o a una niña utilizando tecnología, un dispositivo digital, decimos, lo hacen maravillosamente, son los mejores en el mundo utilizando tecnología, ya no hay nada más que yo les pueda enseñar como adulto. De hecho, ellos me dan clase a mí. Pero parte de lo que ocurre es que los niños y niñas, si bien es cierto que tienen un conocimiento técnico que puede ser un poco sofisticado a nuestros ojos, no tienen el conocimiento relacionado con las habilidades que les permiten estar seguros en línea. Y es ahí donde empezamos a tener ciertas dificultades, porque cuando los niños no tienen esas habilidades es cuando se empiezan a presentar los riesgos, sobre todo si como adultos no estamos acompañándolos de manera permanente. Entonces, en línea con eso, lo que vamos a ver el día de hoy son como tres grandes temas. El primer tema se relaciona con los riesgos potenciales y cómo podemos prevenirlos. Vamos a identificar cuáles son esos riesgos, cómo se presentan, de qué manera se dan y cómo podemos prevenirlos en casa. También vamos a tener un siguiente tema que es cómo podemos acompañar a los niños y niñas favoreciendo su autonomía, cómo podemos ayudarlos a que ese uso que hagan de tecnología sea cada vez más autónomo, pero también sea cada vez más seguro. Y finalmente vamos a revisar algunas estrategias y mensajes clave que podemos implementar en el día a día, en la cotidianidad, cuando nuestros hijos toman clases virtuales, cuando juegan en plataformas digitales o interactúan en plataformas digitales, para que podamos garantizar que están seguros y protegidos. Entonces vamos a arrancar con nuestro primer tema, que son los riesgos potenciales y cómo prevenirlos. Entonces, para arrancar con este tema, lo primero que vamos a tener que tener muy claro es qué es lo que sabemos hasta el día de hoy, qué es lo que nos dice la evidencia científica sobre los niños y las pantallas. En primer lugar, lo que nos dice la evidencia científica es que 0 pantallas es mejor para los niños. ¿Qué pasa? Las niñas y niños aprenden mucho mejor jugando e interactuando con el mundo real. En muchos casos, nosotros como papás, mamás, cuidadores, parte de lo que hacemos es decir, no, los niños necesitan el mejor dispositivo, la última tecnología para poder aprender, para poder desarrollar sus habilidades. Pero parte de lo que se ha encontrado es que cuando los niños interactúan con el mundo real, aprenden mucho mejor que cuando están interactuando con pantallas. Si yo, por ejemplo, quisiera que un niño aprendiera sobre una manzana y le entrego una manzana para que la saboree, la muerda, la manipule, me diga que eso es una manzana, va a aprender mucho más rápido que si yo le pongo una aplicación en el celular que le enseñe cómo son las manzanas o un video en YouTube que le hable de las manzanas. Va a aprender mucho mejor en la interacción real. Entonces, esto va a ser lo primero que vamos a tener como fundamental. Para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, una cosa que suele suceder con los grandes gurús de tecnología en Silicon Valley es que nunca envían a sus hijos a un colegio donde hay exposición temprana a pantallas. Siempre envían a sus hijos a colegios donde los niños empiezan a acceder a pantallas y a dispositivos tecnológicos a partir de los 14 años. Y esto es básicamente por un tema muy sencillo, y es que el conocimiento y el aprendizaje del uso de las pantallas es una cosa que se da de manera intuitiva. De hecho, por ejemplo, si ustedes vieron ahorita en la cuarentena, hubo muchos abuelitos que tuvieron que empezar a utilizar las pantallas y fue relativamente fácil que lo aprendieran. Muchos de nosotros en la cuarentena tuvimos que empezar a utilizar pantallas y aprendimos relativamente fácil, más o menos en 3 o 4 meses. Entonces, a veces pasa que papás y mamás, con la preocupación de que sus hijos se queden rezagados en ciertos aprendizajes relacionados con el mundo digital, decidimos equiparlos cuando realmente puede no ser tan necesario, y ellos siempre van a aprender mucho mejor cuando están interactuando con el mundo real. El segundo tema que nos dice la evidencia hasta el día de hoy: cuando los niños y niñas ven contenidos digitales o ven contenidos en sus pantallas, acompañados por los adultos encargados de su cuidado, eso los protege contra la mayoría de los riesgos a los cuales pueden estar expuestos en pantallas. Entonces, si como papás y adultos nosotros acompañamos el consumo de contenidos de los niños, vamos a reducir el riesgo. Muchas veces nosotros decimos, no, están juiciosos ahí en la sala, sentaditos o en su cuarto, viendo videitos, y no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo. No sabemos si efectivamente están viendo videos, si están interactuando con otras personas, a qué contenidos están accediendo, si esos contenidos son coherentes y tienen alguna relación con los valores que nosotros queremos promover en casa. Entonces, ese nivel de acompañamiento va a ser fundamental para poder proteger a los niños más adelante. Ese acompañamiento, parte de lo que se ha encontrado es que muchas veces
no, digamos, el efecto que tiene está dado principalmente porque cuando acompañamos a los niños empezamos a conversar con ellos, establecer conversaciones con ellos, que por un lado lo que van a hacer es generar y robustecer el lazo de confianza que tenemos con ellos, lo que va a permitir que nos cuenten cuando algo malo sucede y que confíen en nosotros para ayudarlos a resolver sus problemas, pero además también nos va a permitir clarificar las expectativas que nosotros tenemos respecto al comportamiento de los niños y niñas. Entonces ahí les podemos decir como, oye, este tipo de contenidos no es un contenido adecuado para ti. En el futuro estos contenidos no los vamos a visitar porque pueden ser contenidos dañinos. Entonces es en ese acompañamiento donde nosotros podemos definir mucho más claramente esas normas y esas expectativas que tenemos. En tercer lugar, tenemos que el consumo pasivo de contenidos está correlacionado fuertemente con la obesidad en la juventud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos niños que están haciendo consumo pasivo, el consumo pasivo es, por ejemplo, ver videos en YouTube o ver series en Netflix o hacer scroll en redes sociales, esto es bajar y bajar en las redes sociales sin interactuar con nadie, o jugar videojuegos por mucho tiempo donde no hay interacción con otras personas. Entonces, ese consumo pasivo de contenido se relaciona con obesidad en la juventud y con otras dificultades a nivel de salud. Básicamente porque los niños empiezan a adquirir malas posturas, hay unas afectaciones en la salud visual y en el desarrollo de la visión. Entonces, aquí empezamos a tener unas afectaciones que son bastante importantes. Y este consumo pasivo, vamos a verlo más adelante, cuando empecemos a revisar, bueno, y en materia de tiempos, ¿esto cómo va a funcionar? Porque el consumo pasivo es el consumo, digamos, más problemático que hay en materia de uso excesivo de Internet. Entonces, va a ser otro tema que vamos a tener allí en cuenta. Y finalmente, tenemos los horarios. Una cosa que se ha encontrado de manera sistemática es que cuando se definen horarios de sueño, de tiempo en pantalla, de actividad física, de alimentación, esos niños a los que se les han definido esos horarios, cuando llegan a la adolescencia van a tener mejor desempeño en aspectos asociados con la salud mental. Menores índices de ansiedad, menores índices de depresión, mejor autoestima, todas estas cosas, digamos, todas estas medidas se van a optimizar. ¿Qué es lo que pasa? Que también se ha encontrado que en la mayoría de los casos estos límites no se están definiendo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Cuando nosotros permitimos que los niños pasen tanto tiempo conectados a las pantallas, una cosa que va a empezar a suceder es que para los niños va a ser mucho más difícil empezar a desarrollar una habilidad que se llama la introspección, que es poder ver cómo estoy yo, cómo por dentro, cómo me estoy sintiendo, cuáles son las emociones que estoy experimentando y poder aprender a lidiar con esas emociones. Eso es una habilidad fundamental para que los niños y niñas tengan una adecuada salud mental. Cuando los exponemos a pantallas de manera temprana y ellos no aprenden a regular el momento para conectarse y desconectarse, desarrollar esa habilidad de introspección va a ser un poco más complicado para ellos. Entonces, cuando nosotros establecemos normas y límites, no solo lo estamos haciendo por ser canzones, por hacer que se desconecten o por seguir al colegio que dice que no deberían conectarse tanto, sino que lo deberíamos hacer también para privilegiar la salud y el desarrollo adecuado de los niños. Entonces, bueno, ya conociendo esto, ¿cómo vamos a avanzar con nuestras conferencias? Nosotros vamos a tener un ciclo de conferencias, son 3 conferencias en total, que van a estar segmentadas por edad. Hoy estamos con los papás de niños y niñas entre cuarto y séptimo, pero vamos a tener conferencias para niños de preescolar a tercero y para niños de octavo a 11. Entonces, parte de lo que vamos a ver el día de hoy son estos tipos de riesgo. Resulta que los riesgos en general se han catalogado en tres grandes categorías. La primera categoría tiene que ver con los contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando en Internet. Acá encontramos contenidos que son bastante problemáticos para los niños y niñas, como la pornografía, los contenidos violentos o los contenidos relacionados con los retos que incitan a la violencia o a la autolesión. Son como los contenidos, básicamente lo que los niños ven. En segundo lugar, tenemos los contactos, que es la que vamos a trabajar hoy. Esta es la categoría en la que nos vamos a centrar hoy, donde encontramos básicamente los riesgos asociados a las personas con las cuales interactúan los niños y niñas en los espacios digitales. Acá encontramos riesgos como el contacto con desconocidos, hablar con personas que no conocemos cara a cara, el grooming, que es cuando uno se hace
acerca, un adulto se acerca a un niño, niña, adolescente para usarlo o explotarlo sexualmente. Busca ganarse su confianza para poco a poco persuadirlo, seducirlo y finalmente explotarlo sexualmente. Y la sextorsión, que es una dinámica que se da luego de que un niño o niña ha establecido algún intercambio de tipo sexual con otra persona, esta persona decide tomar esa información del intercambio sexual para chantajear o extorsionar al niño, niña, adolescente o a su familia. Entonces, ¿por qué nos vamos a centrar hoy en este riesgo de contactos? Porque entre las edades en las que están sus hijos en este momento, que es más o menos la preadolescencia, más o menos estaríamos entre los 10 y los 14 años, parte de lo que va a ocurrir es que los niños van a empezar a hacer un ingreso progresivo a plataformas digitales, redes sociales y espacios donde pueda haber interacción con otras personas. Entonces, parte de lo que va a ocurrir también es que ese riesgo de contactarse con personas desconocidas va a ser un poco mayor. Si nosotros implementamos algunas actividades en casa para sensibilizar a los niños, ayudarles a reconocer señales de riesgo, y ayudarles a saber qué hacer si estas señales se presentan, vamos a poder hacer una mejor contención del riesgo. Y finalmente vamos a tener una tercera conferencia donde nos vamos a centrar en las conductas, que es la tercera categoría de riesgo. Esta se relaciona con lo que los niños hacen mientras están navegando en Internet. Entonces acá, por ejemplo, encontramos el tiempo excesivo en línea o la ciberdependencia, que es una cosa que nos empezó a preocupar mucho después de la cuarentena. También tenemos el sexting, que es cuando los niños, niñas o adolescentes se toman fotografías con un contenido sexual explícito y la comparten a través de plataformas digitales. Y finalmente la revelación no consentida de contenidos íntimos, que es una vez hemos recibido esas fotografías de un niño o niña que se las tomó, decidimos compartirlas. Y pues con esto se cometió un delito de acuerdo con la ley colombiana. Entonces, esto es como el panorama general de los riesgos. Hoy, como les digo, nos vamos a centrar en contactos. Sin embargo, vamos a hacer como un barrido pequeñito para poder ver como qué podemos hacer rápidamente cuando se presente cada uno de estos riesgos. Antes de cambiar de diapositiva, quiero aprovechar para hacer un recorderis que se me olvidó hacer al principio, y es que vamos a estar respondiendo las preguntas que puedan surgir respecto a este tema al final de mi presentación. Entonces, ustedes nos pueden compartir por el chat que aparece acá abajo o al lado, si están viendo en un computador, pueden compartirnos por el chat sus preguntas. Mi recomendación, que vayan dejando sus preguntas consignadas a medida que van surgiendo, porque a veces si nos esperamos al final se nos podrían olvidar, ¿vale? Entonces, vayan dejando sus preguntas allí para poderlas responder al final. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para afrontar estos riesgos? Cuando se nos presenta un riesgo de contenidos, lo primero que nosotros deberíamos hacer con los niños, esto sobre todo pasa con los niños más chiquitos, es ayudarlos a identificar cuáles son los contenidos riesgosos. Acá, por ejemplo, tenemos que hablar con los niños respecto a qué es la pornografía, qué es un contenido violento, cuándo un contenido puede ser nocivo para ellos y qué hacer cuando lo ven. Si ustedes quieren saber cómo hacer esto, pues se conectan a la conferencia que vamos a tener para de preescolar a tercero. También otra estrategia que podemos utilizar acá es establecer mecanismos de filtrado. Usualmente cuando se presenta un riesgo asociado a contenidos, este tipo de riesgos se presentan porque no tenemos un filtrado adecuado en el tráfico de Internet que están teniendo los niños y niñas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entregamos tecnología a los niños y niñas, esa tecnología debería ser tecnología segura. Esto quiere decir que filtre los contenidos que son potencialmente nocivos, de manera que los niños, cuando estén navegando, no se los encuentren por accidente. Esto se hace con controles parentales. Más adelante les voy a contar un poquito de eso. Y empoderarlos y promover su autonomía. ¿Esto cómo se hace? Básicamente se hace dándoles indicaciones relacionadas, por ejemplo, con qué hacer cuando ven un contenido. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pornografía, podemos decirles a los niños, mira, si ves una persona desnuda con sus partes privadas descubiertas en Internet, vamos a hacer una cosa. Vienes corriendo a contarme, te vas a alejar de ese contenido y vamos a conversar. Yo no te voy a regañar, no te voy a castigar, pero esos contenidos, como son malos y son nocivos para ti, vamos a tener que revisarlos y yo voy a tener que hacer algunas cosas en tus equipos para que nunca más los vuelvas a encontrar. Entonces, esto básicamente ayuda a que los niños, por un lado, puedan identificar el contenido nocivo, pero también puedan buscar ayuda y activar como una ruta de atención cuando el riesgo se presenta, o una alerta temprana cuando el riesgo se presenta, con el fin de evitar que la victimización se llegue a dar.
¿Listo? En el caso de los contactos, que es en lo que vamos a profundizar hoy, va a ser necesario enseñarles sobre los desconocidos en línea y sobre los riesgos asociados al contacto con desconocidos. Y con las conductas, cuando empezamos a tener conductas, por ejemplo, donde los niños están agrediendo a otros niños, donde están compartiendo contenidos inadecuados, donde, por ejemplo, están teniendo lenguajes o interacciones hostiles en Internet. Entonces, lo que va a ser necesario acá es definir reglas y normas claras para que los niños puedan utilizar tecnología de la forma en la que nosotros estamos esperando. Los niños necesitan esas reglas porque están aprendiendo a comportarse en el mundo offline y el mundo online. Entonces van a necesitar que nosotros establezcamos algunas reglas y límites para que sepan qué es lo que esperamos de su comportamiento. Entonces, ya con esto, vamos a introducirnos en los conceptos claves para la prevención de los riesgos asociados a los ser el de adultos de confianza. Es necesario que los niños y niñas puedan saber quiénes son sus adultos de confianza. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos enseñarles es qué es un adulto de confianza, que básicamente es una persona mayor de 18 años que nos ayuda a resolver problemas, nos comprende y se va a esforzar siempre por mantenernos seguros. Entonces, estos adultos de confianza, básicamente con los niños más pequeñitos, como entre los 5 y los 10 años, lo que vamos a hacer es que ayudar a los niños primero a que identifiquen cuáles son sus adultos de confianza en la casa. Conforme los niños crecen, niños más o menos entre los 10 y los 13 años, con ellos lo que vamos a hacer es que puedan identificar los adultos de confianza que hay en el colegio, que hay en el lugar donde viven, que hay en la casa, que hay dentro de la familia extensa, para que puedan tener referentes con los cuales puedan conversar si algo malo llega a suceder. Entonces, el primero son los adultos de confianza. El segundo es ayudarles a identificar qué es la información personal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un desconocido en línea que tiene malas intenciones o que quiere victimizar a los niños se acerca, lo primero que va a evaluar es si ese niño o niña tiene adultos de confianza. Si los tiene, se aleja inmediatamente. Si ve que no los tiene, sigue progresando. ¿Hacia qué progresa? Hacia obtener información personal de los niños y niñas. Entonces, es importante enseñarles a los niños y niñas qué es la información personal. Aquí, básicamente lo que les decimos es que la información personal es una información que brinda datos sobre ellos, sobre sus familias, lo que les gusta o dónde están ubicados, y que cuando la comparten con otras personas, esas personas podrían identificarlos incluso si no los conocen. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, publico mi dirección en mi cuenta de Facebook, pues cualquier persona podría llegar a mi casa porque yo hice esa dirección pública. Entonces, cuando ya les hemos dicho esto a los niños, lo siguiente va a ser enseñarles a que nunca compartan información personal con personas que conocieron a través de Internet. Entonces, con los más chiquitos, entre 5 a 10, lo que decimos es, antes de compartir información personal, tu nombre, tu dirección, correo electrónico, teléfono, ven y me preguntas y juntos revisamos si la puedes compartir. Con los niños a partir de los 10 años, lo que les decimos es no compartimos este tipo de información. Si tienes dudas, vienes y me preguntas, pero por nada del mundo compartimos nombres, direcciones, teléfonos, fotografías, teléfonos de los papás, nombre del colegio. Esa información no se comparte. Entonces, una vez los niños han identificado cuál es la información personal, lo siguiente que tenemos que hacer es enseñarles quiénes son los desconocidos en línea, qué es un desconocido en línea. Básicamente, lo que les enseñamos acá es que un desconocido en línea es un contacto en Internet que si un día nos encontráramos en la calle no podríamos saludar porque nunca antes lo habíamos visto o porque no lo conocemos cara a cara. Entonces, cuando les enseñamos los desconocidos en línea, parte de lo que hacemos es como trazar una lineecita que divide a quienes conocemos y quiénes son de fiar y quiénes no. ¿Qué es lo que pasa con los desconocidos en línea? Conforme vamos creciendo, cada vez más vamos a tener contacto con desconocidos en línea. Yo, por ejemplo, estoy hoy compartiendo con un montón de desconocidos en línea. Entonces, eso es algo que va a pasar y que se va a incrementar conforme los niños y niñas van creciendo. No todos los desconocidos en línea son malos. Hay unos desconocidos en línea que son buenos. Yo, por ejemplo, hoy estoy dando una conferencia para que ustedes puedan aprender de este tema, entonces sería una buena desconocida en línea. Pero hay unos desconocidos en línea que pueden ser malos. Y la mayoría de riesgos que experimentan los niños y niñas en entornos digitales provienen de los desconocidos en línea. Entonces, por eso los niños y niñas deberían estar tan alertas a las interacciones que puedan tener con este tipo de personas.
Entonces, ¿qué es lo siguiente que deberíamos enseñarles a los niños? ¿O qué es lo que ellos deberían saber? Lo primero es por qué son un riesgo. Entonces, acá básicamente parte de lo que les vamos a enseñar es esto que yo les decía, que a medida que crecemos vamos a tener más contacto con los desconocidos en línea y que aunque no todos son malos, muchos de los riesgos que tienen los niños se relacionan con ellos. Y una cosa que va a ser súper importante es que cuando uno de nosotros, cualquier persona, conoce a alguien en línea, no lo conoce realmente. Y esa persona podría no estar diciendo la verdad, podría decir mentiras acerca de quién es, acerca de su nombre, sus intenciones, el lugar donde está ubicado, la edad que tiene. Entonces, cuando conocemos a una persona en línea, es un desconocido en línea y se vale desconfiar de los desconocidos en línea, porque como no los conocemos, no sabemos si nos están diciendo la verdad. Entonces, este mensaje acá va a ser clave. ¿Qué deberían hacer los chicos con los desconocidos en línea? Si en algún momento aparece un desconocido en línea que solicita información personal, deberíamos decirles, siempre pregúntame antes de compartir información personal, siempre pregunta antes. Lo otro, aunque un desconocido en línea podría hacer muchas preguntas, eso no significa que los niños y niñas deban responderlas todas. Esto va a ser importante decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros de manera recurrente les damos el mensaje a los niños de, oye, no seas grosero, contesta cuando te preguntan, no te quedes callado, no dejes a las personas con la pregunta en la boca. Entonces, cuando nosotros les decimos, se vale no contestar una pregunta que te incomode, se vale no contestarle a una persona que no conoces, no pasa nada. Básicamente lo que hacemos es empoderar a los niños para que puedan tener estas pautas de acción, estos comportamientos que les van a ayudar a estar protegidos. Y lo otro es que si en algún momento estos desconocidos en línea les dicen a los niños y niñas algo que los haga sentir incómodos, confundidos, con miedo, es importante dejar de hablarles de inmediato e ir a contarle a un adulto de confianza, especialmente si esta persona les está pidiendo activar su cámara o que tengan un encuentro cara a cara. Y eso va a ser fundamental. Una cosa que yo, por ejemplo, les digo a los niños cuando trabajo con ellos es, desconfíen siempre de una persona que ustedes no conozcan y les pide activar la cámara o que se encuentren en persona. Eso es lo típico que hacen los desconocidos en línea. Entonces, si en algún momento eso sucede, por ejemplo, una cosa que yo a veces les digo a los niños es, si en algún momento eso sucede y ustedes tienen curiosidad de saber si es un desconocido malo o un desconocido bueno, una cosa que pueden hacer es decirle a esta persona como, sí, me parece genial, aquí estoy al lado de mi mamá, te voy a poner la cámara y te la presento si quieres. Usualmente cuando los niños hacen esto, estos desconocidos salen corriendo. Si es un desconocido malo, van a huir de ahí porque saben que estos niños tienen una red de protección y que no están solos. Entonces, enseñarles a los niños a identificar cómo estas dos señales de alguien que les solicita activar cámara o que se encuentren cara a cara y que además es desconocido en línea, es algo que no es de fiar y deberían consultar con un adulto de confianza. Entonces, ¿dónde se puede dar ese contacto con desconocidos? ¿En qué lugares, en qué espacios? Entonces, hay algunas aplicaciones que facilitan el contacto con desconocidos porque fueron creadas para eso, básicamente. Ese es el principio de esas aplicaciones. Estas aplicaciones que ustedes están viendo ahorita en pantalla, se las presento con fines informativos. La idea con esta no es que ustedes vayan corriendo ahorita donde sus hijos y les digan, oye, ¿tú conoces Badoo, Hola, Hoternode, Azar, Telonym, MP3, Ask.fm o House Party? La idea no es esa. La idea es que ustedes puedan identificar tanto estos nombres como estos iconos para que si en algún momento ustedes ven que alguno de sus hijos está interactuando en una de estas plataformas, eso amerita tener una conversación respecto a qué estás haciendo a través de esta plataforma, cómo llegaste ahí. Esta plataforma tiene unos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tienen estas plataformas? Entonces, las que ustedes ven en este lado de la izquierda son todas aplicaciones para mayores de 17 años. ¿Por qué son aplicaciones para mayores de 17 años? Porque son aplicaciones principalmente de citas. Estas, digamos, no son las únicas aplicaciones de citas que hay, pero sí son las, digamos, 4 más descargadas en Colombia, que además permiten el acceso antes de los 18 años. Lo permiten a los 17, técnicamente no lo permiten antes de los 17, pero se ha encontrado que niños menores de 17 años han accedido a estos espacios. Entonces, por eso son las más relevantes en cuanto a riesgo. Básicamente porque constituyen un riesgo, porque como estas aplicaciones son aplicaciones de citas, las personas que ingresan a estos espacios van a tener desde el inicio una intención de contacto sexual.
o de contacto sexualizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes, pues este tipo de aplicaciones va a constituir un alto nivel de riesgo, porque así como los niños podrían encontrarse con otra persona de su edad, también podrían encontrarse con adultos que en algunos casos piensan que están interactuando con otro adulto y pueden tener interacciones sexuales explícitas. O en otros casos pueden aprovecharse de que quien está del otro lado es un menor de 18 años para utilizar estas aplicaciones como medios de explotación sexual. Entonces, estas van a ser unas que nos llaman la atención. Las otras son para mayores de 13 años. Estas en su mayoría son aplicaciones, Telonym, F3 y Ask.fm, son aplicaciones que básicamente lo que permiten es tener conversaciones anónimas, conversar con una persona de manera aleatoria. Entonces nos pueden hacer preguntas, podemos tener contacto con personas y que no es un contacto que tengamos que mantener, podemos hacerlo de manera temporal, pero va a ser un contacto anónimo, donde yo no tengo que revelar mi identidad. Años. Podrían entrar niños que todavía no tienen las habilidades para identificar cuándo una persona puede tener malas intenciones, porque esta habilidad se desarrolla más o menos hacia los 14 años. Entonces, digamos que implican un riesgo altísimo para los niños. Sin dejar de lado que, por ejemplo, aplicaciones como Ask.fm han tenido serios problemas de seguridad con niños y niñas porque se han prestado o han facilitado espacios para el ciberacoso. Entonces, por ejemplo, en Ask.fm uno podría preguntar de qué color son tus ojos, pero también podría hacer preguntas del estilo, ¿por qué eres tan idiota? Que es una conducta o una interacción que puede ser agresiva y que puede afectar a niños que todavía no han desarrollado habilidades para defenderse o para sobreponerse a este tipo de agresiones. Entonces, estas van a ser particularmente riesgosas por esto. Y House Party es una aplicación que ha bajado en su consumo, pero tuvo un alto pico de descargas al principio de la cuarentena, porque básicamente permitía que grupos de amigos se reunieran y que esto pareciera como una reunión presencial cuando todos estábamos en virtualidad. Sin embargo, el riesgo que tiene esta aplicación es que cualquier persona que tenga mi teléfono va a poder contactarme en cualquier momento. Entonces, esto constituye un riesgo particularmente con los niños porque podrían ser contactados por desconocidos en línea que accedieron a su teléfono si se publicó en algún espacio digital. Esto por el lado de las aplicaciones, pero además tenemos otras cositas que son como los videojuegos y otras aplicaciones de chat, de videos o de interacción que podríamos tener. Entonces, con los videojuegos, ¿cuáles tenemos? Tenemos Minecraft, Among Us, Free Fire, Fortnite y Roblox, que son como los más usados por los niños en Colombia. Ustedes acá en las esquinitas de cada iconito ven la edad para la cual está recomendado cada uno de estos juegos. Entonces, con Minecraft y Among Us, estos juegos están recomendados para mayores de 9 años porque tienen un cierto nivel de restricción en las interacciones que hay con los usuarios. Importante saber con estos videojuegos y otros videojuegos. Los videojuegos como estos, que son videojuegos en línea, son sumamente diferentes a los videojuegos que de golpe nosotros jugamos cuando éramos niños, Mario Bros, o estos videojuegos en Family, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugábamos y solo había un control, jugábamos solos o jugábamos con personas que estaban presencialmente ahí a quienes conocíamos. Pero estos juegos, al ser videojuegos en línea, básicamente lo que van a permitir es que nos podamos conectar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo que pueden ser desconocidos en línea. Entonces, parte de lo que ha pasado es que, por ejemplo, a través de estos juegos suceden situaciones donde hay aproximación con fines de explotación sexual, con fines de reclutamiento para grupos armados también se ha encontrado, con fines de obtención de materiales de explotación sexual. Entonces, por eso hay que ser tan precavidos con este tipo de videojuegos. ¿Qué pasa? Parte de lo que ocurre con los videojuegos y sobre todo con estos que en su mayoría
son videojuegos gratuitos, es que estos videojuegos hacen su monetización a partir del tiempo que los niños pasan en línea. Entonces tienen estrategias muy sofisticadas para que los niños quieran pasar más tiempo jugando, como por ejemplo tener partidas cortas, como por ejemplo permitir que los niños se conecten con sus amigos, que puedan comprar cosas dentro del juego o adquirir algunas habilidades o artículos dentro del juego. Entonces esto va a hacer que para los niños sea mucho más difícil desconectarse que de un juego como por ejemplo Scratch o CodeSpark, que son unos juegos más de aprendizaje. Entonces, eso es una cosa que deberíamos tener muy en cuenta. Para los niños va a ser difícil desconectarse de estos juegos. Y adicionalmente, por ejemplo, con juegos como Free Fire y Fortnite, una cosa que nos va a suceder es que son juegos donde se premia o se recompensa por matar a otros. Entonces, acá hay una violencia que es explícita y que lo que se ha encontrado es que afecta a los niños antes de los 13 años en la medida en que va a hacer que la violencia se normalice, que las conductas violentas se normalicen y que cuando ocurra un hecho violento ellos no reaccionen para contenerlo. Entonces ese va a ser uno de los riesgos que tenemos acá. Con Roblox el mayor riesgo que se presenta es por contacto con desconocidos. Tanto Roblox como Free Fire son tal vez las plataformas que tienen mayores incidentes por grooming o contacto con desconocidos. ¿Qué tenemos con Discord? Discord es básicamente, es como hagan de cuenta el WhatsApp de los gamers. Entonces, básicamente, uno lo que hace cuando juega un videojuego, por ejemplo, Free Fire, Fortnite, Roblox o Among Us, es que puede instalar Discord en su celular para poder conversar en tiempo real con otra persona mientras estamos jugando. Entonces, como hagan de cuenta un walkie-talkie y podemos hablar ahí mientras estamos jugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Discord como tal no es una aplicación mala, de hecho, es una aplicación que tiene unos usos súper interesantes. Pero lo que ocurre con Discord es que en muchos casos las personas que intentan tener contacto con niños y niñas con fines de abuso, de explotación, de reclutamiento, lo que hacen es los contactan inicialmente dentro del juego y luego les piden que se pasen a Discord. Discord, hacer un canal que está cifrado de extremo a extremo y que además es un canal externo donde se permiten interacciones a través de voz, a través de texto, compartir archivos, compartir ubicaciones, pues básicamente es un espacio que va a ser mucho más abierto, menos restringido que los videojuegos y donde los niños podrían estar en riesgo. Y tenemos además Twitch, que es como el youtuber de los gamers, de las personas que juegan videojuegos, donde básicamente lo que podríamos encontrar es, hay buenos contenidos en Twitch, por ejemplo, hay muchos tutoriales que les enseñan a los niños a programar, les enseñan pensamiento computacional, pensamiento maker, enseñan cosas maravillosas, pero también podrían haber algunos videos donde, por ejemplo, se hacen gameplays, que estos son como demos de cómo alguien está jugando un juego, donde puede haber lenguaje ofensivo, se pueden jugar videojuegos que no son aptos para la edad de los niños, entonces podría representar un riesgo por este lado. Y finalmente está una aplicación web que se llama Omegle, que es para mayores de 18 años y que permite el contacto entre personas desconocidas. Es un contacto aleatorio, entonces yo entro, digo que quiero hablar con alguien y empiezo a hablar con alguien en cualquier lugar del mundo. Aquí la probabilidad de contactarse con una persona que busque abusar o explotar sexualmente a un niño es altísima. Entonces, por ejemplo, esta página web debería ser una página web que deberíamos tener bloqueada dentro del control parental de los equipos que se utilizan en casa o que están utilizando los niños. Entonces, bueno, ya habiendo pasado por esto, vamos a revisar el tema de grooming o seducción en red. Entonces, como yo les decía, es básicamente cuando un adulto se acerca a un niño con el fin de ganarse su confianza para obtener algún intercambio de tipo sexual. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los niños a que emitan alertas tempranas ante una situación de grooming? Entonces, por ejemplo, cuando les enseñamos que a veces las personas que están en Internet podrían hacerles sentir vergüenza o miedo de contarle a alguien que los conociera. Si alguien te dice como, oye, no le cuentes a tus papás porque voy a pensar que eres un niñito o una niñita, o si les cuentas a tus papás vas a tener problemas porque voy a compartir todo lo que hemos estado conversando. Ese tipo de amenazas son una señal de que hay algo está pasando. También cuando, por ejemplo, estas personas les piden a los niños guardar secretos, secretos para siempre, no le cuentes a nadie nada de lo que hemos conversado acá, o les hacen sentir que no pueden confiar en sus amigos o adultos de confianza. Entonces, por ejemplo, a veces estas personas
cuando se aproximan a niños o niñas, les dicen cosas del estilo de no le vayas a decir nada a tu mamá o a tu papá, porque de pronto si tu mamá se entera que yo, no sé, hombre de veintitantos, me fijé en ti, una niña de 9 años, y no en ella que tiene más o menos mi misma edad, se va a poner celosa y va a decir que yo soy una persona mala, entonces mejor no le cuentes. Entonces, ese tipo de conversaciones donde les hacen sentir a los niños que no pueden confiar en las personas que los podrían proteger, también son una señal de alerta. Es importante conversar con los niños respecto a esto, porque cuando este tipo de situaciones se presentan y los niños saben que es una señal de que algo malo puede pasar, aumentamos la probabilidad de que busquen ayuda de un adulto y que no sean victimizados. Una cosa que va a ser importantísima que nosotros recalquemos con los niños es que siempre vamos a estar ahí para escucharlos, que los vamos a ayudar y que juntos vamos a aclarar cualquier duda que puedan tener o cualquier situación que se pueda presentar. Y aquí, digamos que un poco lo que nosotros deberíamos procurar es ser coherentes. Si, por ejemplo, mi hijo, mi hija llega a contarme como, mira, es que hay un adulto que me está hablando de esta manera, y yo le digo como, pero ¿cómo se te ocurre? Te he dicho 1000 veces que no hables con adultos, ¿tú por qué no me haces caso? ¿Por qué te comportas tan mal? Contigo ya no hay caso. Entonces, pues probablemente así yo después le diga, no, mira, yo siempre te voy a escuchar, siempre voy a estar acá, pues para los niños no va a ser tan claro eso. Entonces, lo que vamos a hacer es decirles, siempre vamos a estar aquí para escucharte, para ayudarte, pero también lo vamos a expresar con nuestras acciones. De manera que si en algún momento un niño ni decir, quiero entender un poco más, explícame mejor qué pasó, ven y me muestras, revisemos exactamente qué pasó y a partir de eso tomamos decisiones. Cuando nosotros hacemos esto, lo que vamos a hacer es fortalecer esa conexión de confianza, que es uno de los principales factores protectores que tenemos para los niños y niñas en línea. El otro tema que tenemos es la extorsión sexual o la sextorsión. Entonces, acá básicamente hablamos de unas amenazas, una intimidación o coacción, donde las personas se pueden valer de imágenes que los niños crearon, imágenes con contenido sexual, para amenazarlos con que van a compartir esas imágenes si no hacen algo a cambio, algo que les soliciten. Cuando se hace con niños, niñas y adolescentes puede tener 3 fines fundamentales. El primero, obtener más materiales sexuales de los niños. El segundo, obtener un encuentro sexual en persona con los niños. O el tercero, obtener dinero. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros acerca de la extorsión? Entonces, lo primero que deberíamos saber todos es que el chantaje y la coerción son delitos en Colombia. Y en algún momento esta situación se llega a presentar e involucra a un menor de 18 años, es un delito agravado. Entonces, acá muchas veces lo que sucede es que las personas que están siendo extorsionadas dicen, no, yo mejor me quedo callado porque qué van a pensar de mí, qué van a decir de mis hijos, pero esto es un delito. Quien está, digamos, quien debería asumir consecuencias por esto, quien puede asumir consecuencias legales y jurídicas o penales por esto, son las personas que lo están cometiendo. Si en algún momento, por ejemplo, nuestros hijos, si saben de un amigo al que le sucede, deben hacerle saber a ese amigo que cuentan con ellos e ir a contarle de inmediato a un adulto de confianza. ¿Qué ocurre en la mayoría de casos de sextorsión? Estos casos no son casos que revelen las víctimas, los niños y niñas que han sido víctimas. Ellos usualmente le cuentan a un amigo, a una persona cercana y piden guardar el secreto. En estos casos es importante enseñarles a los niños que le cuenten a un adulto de confianza cuando este tipo de cosas sucedan, porque es la forma en la que podemos actuar para proteger a los niños y niñas que estén involucrados en este tipo de situaciones. Si en algún momento, por ejemplo, les llegara a suceder a uno de nuestros hijos, es importante enseñarles que pueden venir inmediatamente a contarnos. Puede que les dé miedo o vergüenza, pero si nosotros les hacemos sentir que siempre vamos a estar ahí dispuestos para ellos, esto nos va a ayudar a protegerlos. Y finalmente, otro tema que es importante acá es que en los últimos años se ha desarrollado tecnología que permite suplantar personas. Esto se hace a través, por ejemplo, de los filtros. Digamos que esto es una versión muy sofisticada de estos filtros que nosotros conocemos, por ejemplo, en Instagram o en WhatsApp no, sino, se me fue ahorita, Snapchat. Entonces, unas versiones mucho más avanzadas de este filtro podrían hacer que una persona parezca ser quien no es, y podría pasar, pero también es importante enseñarles a los niños que existe tecnología para evidenciar esta suplantación. ¿Por qué les digo esto? Porque una modalidad que se ha empezado a implementar en Estados Unidos y en Europa para hacer sextorsión
es modificar imágenes donde se le pone la cara de un niño o una niña a una imagen pornográfica y con eso es que se chantajea a los niños. Entonces los niños se asustan y dicen, pero yo jamás me tomaría esa imagen y si mis papás se enteran y si la gente se entera van a pensar que fui yo y entonces ceden a la extorsión. Y es importante enseñarles acá que aunque existe la tecnología que permitiría hacer eso, para las autoridades es muy fácil darse cuenta y evidenciar esa suplantación de información o esa suplantación de identidad que se está dando. Y finalmente, enseñarles a los chicos que están bien dejar en visto a un desconocido en línea si nos está diciendo algo que nos incomoda o nos hace sentir asustados. ¿Listo? En nuestro segundo tema de cómo podemos acompañar favoreciendo la autonomía, vamos a arrancar entendiendo por qué es que nos gustan tanto las pantallas. Entonces ya vimos los riesgos y uno dice como, y con todos estos riesgos, ¿cómo es posible que estemos pegados a las pantallas tanto tiempo y que a los niños les gusten tanto y como que nadie de nosotros sea capaz de frenar el consumo de pantallas? Pues resulta que existen muchas razones por las cuales nos gustan las pantallas. Una de esas razones es esta pantalla que ustedes están viendo ahora. Esta pantalla que ustedes están viendo tiene algo que se llama luz azul. Esa luz azul se puso en la pantalla para que ustedes, por ejemplo, vean estos tonos morados de una manera más nítida, para que la imagen se vea mucho más clara, más vívida. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esa luz azul en la pantalla tiene unos efectos en nuestro funcionamiento cerebral. Porque imagínense que esa luz azul de la pantalla funciona igual que la luz del sol. Entonces, básicamente lo que hace es que activa los centros de vigilia en nuestro cerebro, impide que se segregue una sustancia que se llama melatonina, que es la que nos induce los estados de sueño, la que nos dice que ya es hora de dormir, y hace que nosotros estemos más atentos a la pantalla. O sea, lo que va a hacer es, por un lado, que estemos más tiempo despiertos y por otro lado que queramos estar viendo la pantalla cuando estamos despiertos. Entonces, cosas que podemos hacer para reducir la estimulación de las pantallas. Activar los filtros de luz azul que tienen disponibles los dispositivos. Ya la mayoría de dispositivos, como de los últimos que han salido, tienen activos filtros de luz azul o bajar el brillo de las pantallas. O también podemos, por ejemplo, utilizar gafas con filtro de luz azul. Las personas que usan gafas ya tienen ese filtro, pero si no usamos gafas, existen unas gafas específicas que filtran la luz azul que proviene de las pantallas. Esto va a ayudar a que los niños, por un lado, reduzcan el nivel como de dependencia que tienen frente a las pantallas, pero también les va a permitir que tengan una mejor higiene del sueño, que puedan dormir de una mejor manera, que puedan conciliar el sueño más rápidamente y que cuando concilien el sueño, ese sueño sea un sueño reparador. Otra cosa que nos puede ayudar con esto es ayudar a que los niños se desconecten 1 hora antes de ir a dormir para que nuestro cuerpo, nuestro cerebro tenga tiempo de hacer todo este proceso de activación de los ritmos de sueño y vigilia y que nos dé sueño para poder ir a dormir de una forma que nos repare. Lo otro que tenemos son los estímulos del dispositivo. Acá encontramos por un lado las notificaciones. Entonces, con las notificaciones lo que va a pasar es que tenemos una estimulación táctil con la vibración del dispositivo, una visual con la bolita que nos sale o con la pantalla que se ilumina diciendo que entró un nuevo mensaje y una estimulación auditiva. Que básicamente es el sonido que emite el dispositivo cuando nos entra una notificación. Adicionalmente a esto vamos a tener un nivel de estimulación social, porque cada una de esas notificaciones es un indicador de que hay algo en el mundo o alguien en el mundo que quiere entrar en contacto conmigo. Entonces, ahí también hay un nivel de estimulación social. Todos estos niveles de estimulación son sumamente atractivos para nuestro cerebro. Entonces, es algo a lo que nosotros le vamos a querer prestar atención. Cosas que se recomiendan para reducir este nivel de estimulación, reducir al máximo las notificaciones que tengamos en nuestros dispositivos. Una cosa que suele pasar con los niños es que descargan y descargan aplicaciones y a todo le dan permitir notificaciones. Se suscriben a 20 canales de YouTube o más y a todos les ponen la campanita para que les suene cada vez que alguien publica un video. Entonces, cada una de estas notificaciones que se va presentando o este tipo de estimulación, lo que va a hacer es como un estímulo que va a interrumpir los procesos atencionales de los niños. Entonces, por eso, reducir al máximo las notificaciones es algo que nos ayuda a que ellos puedan enfocar su atención, pero sobre todo a reducir el nivel de estimulación que tienen estos dispositivos y por ende el nivel de dependencia que se puede generar a ellos. ¿Listo? Otra cosa que vamos a tener son 2 funcionalidades que son el scroll infinito y el autoplay.
El scroll infinito es cuando nosotros, por ejemplo, estamos, no sé, en una red social como Instagram, como TikTok, que bajamos y bajamos y bajamos y ese contenido siempre va a ser nuevo y nunca se acaba. Podemos estar 3 días ahí y siempre vamos a encontrar contenido nuevo. Y el autoplay es una funcionalidad que básicamente lo que hace es que nos reproduce automáticamente el siguiente contenido sin que nosotros tengamos que hacer nada. Eso lo encontramos sobre todo en YouTube, en Netflix, en las plataformas de streaming. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas funcionalidades? Básicamente se crearon para eliminar los puntos naturales donde yo me detendría en el consumo de un contenido. Si yo, por ejemplo, estuviera leyendo un libro, se me va a acabar la línea, se me va a acabar la página, el capítulo, el libro. Siempre voy a tener unos puntos donde puedo decir, ya no más, ya es suficiente de lectura por hoy. Pero lo que pasa en las redes sociales es que como no tienen estos puntos de finalización, no nos vamos a dar cuenta tan fácilmente cuánto tiempo hemos pasado conectados a las pantallas. ¿Qué podemos hacer con esto? Por un lado, existen aplicaciones como por ejemplo TikTok o YouTube que nos permiten tener recordatorios de tiempo de conexión. Entonces, en las configuraciones de estas dos aplicaciones podemos decir, quiero que me recuerdes cada 15 minutos o quiero que me recuerdes cuando haya pasado una hora o quiero que me avises que a las 8 es la hora de ir a dormir. Entonces podemos activar esos recordatorios o podemos poner cronómetros, temporizar el tiempo que vamos a utilizar estas aplicaciones para poder ser conscientes de cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo llevamos conectados. Adicionalmente, por si todo esto fuera poco, una cosa que nos va a pasar con los niños es que su cerebro, al no estar completamente desarrollado aún, parte de lo que le va a pasar es que todas las, digamos, toda el área que se encarga de los mecanismos prefrontal, esa área se termina de formar hasta los 25 años. Entonces, como los niños todavía no la tienen formada, todos los procesos para regularse, controlarse, tomar decisiones, cumplir las reglas, seguir las normas, pues esos procesos todavía no van a estar consolidados. Si nosotros le ponemos todos estos estímulos que estamos viendo, pues estos niños van a estar absolutamente pegados a las pantallas. Y si encima no ponemos normas y límites, pues eso va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los adultos con nuestras normas y límites? Vamos a hacer, mientras los niños lo desarrollan, ese lóbulo prefrontal que les va a permitir autorregular su conducta, controlar el consumo de pantallas y dispositivos mientras su cerebro logra hacer ese proceso. Cuando nosotros ponemos una norma, un límite para el uso de la pantalla, básicamente lo que vamos a hacer es generar conexiones neuronales en el cerebro de los niños que les permiten incorporar las normas a sus pautas de acción. Entonces esto va a hacer, por un lado, que se opongan menos a la norma en el futuro y por otro lado que puedan empezar a implementar estrategias para hacer un uso mucho más equilibrado de pantallas. Como si esto fuera poco, tenemos otro temita adicional que es la inteligencia artificial. Resulta que la tecnología en la actualidad cuenta con algoritmos de inteligencia artificial. ¿Esto qué es? Básicamente son líneas de código o programas que son capaces de aprender de forma autónoma por su propia cuenta a partir de una orden que yo les dé. Una de las órdenes que se les dan a estos algoritmos es: algoritmo, yo quiero que Viviana pase más tiempo al frente de la pantalla. Entonces, el algoritmo básicamente lo que va a hacer es mirar primero qué es lo que yo hago frente a la pantalla, donde paso más tiempo, y después va a seleccionar contenidos que se parezcan a esos contenidos donde yo pasé más tiempo para en el futuro inducir que yo pase más tiempo frente a la pantalla. Entonces, esos algoritmos pues van a hacer que nosotros nos conectemos aún más. Si ustedes miran todas estas cosas, son cosas de las que muchas veces nosotros no éramos conscientes. Entonces, ahora que somos conscientes, pues va a ser necesario que implementemos algunas estrategias para ayudar a los niños a que puedan regular el uso de pantallas, sobre todo con este alto nivel de estimulación. Si ustedes quisieran, por ejemplo, tener un consumo de contenidos y acompañar un consumo de contenidos donde puedan conversar de este tema con los niños, les recomiendo ver una serie en Netflix que se llama The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales. Creo que la próxima semana va a quedar también disponible de manera abierta en YouTube y es un documental más que una serie donde básicamente ustedes van a poder conocer cuál es la mirada que tienen muchos desarrolladores de tecnología respecto a todo este nivel de estimulación que tienen las pantallas y nos ayuda a hacernos unas preguntas acerca de, bueno, ¿qué tan conscientes somos del uso que hacemos de pantallas y qué tanto usamos pantallas porque queremos o porque nos toca? Entonces es una súper conversación que les recomiendo, si tienen tiempo, hacer con sus hijos. ¿Cuáles son entonces las estrategias de acompañamiento que podemos utilizar?
Básicamente lo que se ha encontrado es que dentro de las estrategias de acompañamiento existen como dos grandes subgrupos. Unas estrategias que son de carácter restrictivo y otras estrategias que son más de carácter empoderador. Si nosotros tuviéramos como este cuadrito acá donde yo tengo en el eje horizontal la edad de los niños y en el eje vertical la autonomía que van adquiriendo, encontraríamos que a mayor edad los niños van a tener un mayor nivel de autonomía. ¿Por qué? Pues porque tienen ya su lóbulo prefrontal totalmente desarrollado y han adquirido ciertas habilidades o casi totalmente desarrollado, todavía les faltarían algunos añitos. Entonces, ¿cómo funcionan estas dos estrategias? Por un lado, las estrategias empoderadoras no van a ser tan eficaces cuando los niños están pequeñitos, porque ahí lo que vamos a tener es que generar espacios que sean seguros para ellos mientras aprenden. Es como, por ejemplo, cuando un niño o una niña está aprendiendo a caminar. Entonces, nosotros no les vamos a pedir que corran un maratón cuando son bebés. Lo que vamos a hacer es tratar de ponerles un caminador, de ayudarles a caminar con la mano mientras dan sus primeros pasos, poco a poco ayudarlos a correr para que logren desarrollar la habilidad. Entonces, en los primeros años, lo que funciona más es la restricción y el empoderamiento, hacemos pequeños avances. Pero en esta edad que está marcada en la mitad, que es la edad en la que están sus hijos e hijas, básicamente es donde cobran mayor relevancia las estrategias de empoderamiento. ¿Qué es una estrategia de empoderamiento? Por ejemplo, lo que yo les decía al principio de los adultos de confianza, de la información personal, de los desconocidos en línea, de qué hacer si nos encontramos con un desconocido en línea, las señales que nos alertan de que un desconocido en línea es un desconocido malo o que podría tener malas intenciones. Entonces, acá va a ser necesario que incrementemos estas estrategias empoderadoras porque a donde vamos a llegar es hacia acá, hacia los 14 años, donde si ustedes ven las estrategias restrictivas, casi que van a perder por completo su efectividad. Nos van a seguir funcionando por unos años, van a seguir siendo efectivas, pero hacia los 14 ya no van a ser tan útiles, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños, por la edad que tienen y la navegación que van a hacer, no van a poder navegar de manera fluida con las restricciones que pone un control parental. ¿Qué tenemos entonces con estas estrategias de restricción? Como yo les digo, nos van a seguir funcionando con los niños antes de los 14 años, entonces podríamos implementarlas, podríamos instalarlas en los dispositivos que ellos utilizan. ¿Para qué nos va a servir un control parental? Uno, para controlar el tiempo que pasan los niños conectados a plataformas digitales. Dos, para controlar los contenidos que ellos visitan, hacer un monitoreo de los contenidos, saber, por ejemplo, si accedieron a una página inadecuada, si durante la clase lo que estaban haciendo era ver videos en YouTube en lugar de estar conectados a su clase, para eso también nos va a servir. Y tercero, para bloquear aplicaciones o funcionalidades específicas. Entonces, yo acá en esta diapositiva, si quieren le pueden tomar una foto, les dejo los enlaces de los principales controles parentales. ¿Hay más? Sí, hay muchos más. Hay de pago, hay con los antivirus, los podemos pedir a la empresa de telefonía que nos suministra el servicio de internet, los podemos descargar en tiendas de aplicaciones, existen muchas modalidades. ¿Por qué les traigo estos? Básicamente porque los tres son gratuitos y los tres funcionan al nivel del sistema operativo de los dispositivos. El primero para dispositivos Mac, el segundo para dispositivos Windows y el tercero para dispositivos Android o dispositivos Chromebook. Entonces, estos básicamente ustedes lo que pueden hacer es escanear el código con la cámara de su celular, pueden escanear el código del control parental que les interese o acceder al enlace que aparece en la parte de abajo para poder ingresar y conocer, digamos, cada uno de los controles parentales, cómo se puede instalar y cómo pueden implementarlo en los dispositivos que tienen en sus casas. ¿Cómo podemos acompañar a los niños para promover la autonomía? Entonces, básicamente, esto es una estrategia de algo que se llama desescalada digital. Resulta que como en la cuarentena nosotros empezamos a conectarnos tanto, parte de lo que empezó a suceder es que cuando pasamos nuevamente a la presencialidad, empezó a ser necesario que redujéramos el uso de la tecnología o cuando menos que fuéramos más conscientes de cómo estaba haciendo ese uso. Entonces, si nosotros quisiéramos promover la autonomía en los niños y niñas y en nosotros mismos, lo primero que deberíamos observar es qué es lo que estamos haciendo ahora, en qué espacios utilizamos dispositivos, qué dispositivos utilizan los niños, para qué los están utilizando. Luego de eso deberíamos definir rutinas y espacios donde los dispositivos se puedan utilizar y donde incluyamos actividades
escolares, actividades de ocio y hacer que esas rutinas y esos espacios se cumplan. También es importante señalar que en este periodo podemos retirar los dispositivos. Puede que nosotros hayamos entregado dispositivos a los niños porque por la cuarentena necesitaban el celular para estar conectados, necesitaban una cuenta de WhatsApp para hablar con el profesor, pero si en este momento ya no lo vemos necesario, los podemos retirar. No hay problema con hacerlo. También va a ser importante acá empoderar a los niños permitiéndoles que puedan asumir sus responsabilidades de acuerdo a su edad y ser muy respetuosos con las niñas y los niños, con nosotros y con la situación que estamos viviendo. Entonces, si por ejemplo, yo sé que hoy es fin de semana, que mis hijos están al día con sus tareas, que se alimentaron, hicieron actividad física durante el día, que durmieron bien, que han interactuado conmigo y se quieren conectar un poquito más y yo les digo que se desconecten y va a ser la Tercera Guerra Mundial, pues probablemente eso no sea respetuoso con nosotros, no sea respetuoso con la situación y tampoco con los niños. Entonces podemos ser un poco flexibles, pero siempre privilegiando el bienestar de los niños y niñas. Y finalmente mantener con coherencia y consistencia las reglas que definamos. Cuando nosotros hacemos lo que decimos y lo mantenemos en el tiempo, pues esto va a ayudar a que los niños apropien más fácilmente la norma. Y ya para cerrar, tenemos algunas estrategias y mensajes clave. Lo primero, las edades de uso. Entonces, los 13 años son la edad mínima permitida para el uso de redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? TikTok, Snapchat, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, todas estas son redes sociales. ¿Por qué son los 13 años la edad mínima permitida? Porque en estas redes sociales las personas cuando ingresan van a necesitar conocer la intencionalidad que tienen otras personas cuando están interactuando con nosotros, básicamente porque las redes sociales permiten la interacción en estos espacios, puedan discriminar información falsa de aquella que es verdadera, que puedan discriminar la intención que hay dentro de un contenido, detrás de un contenido, por ejemplo, que puedan saber cuando un contenido es educativo versus cuando un contenido es publicitario. Y esas habilidades solo las desarrollamos los seres humanos hacia los 14 años. 13, 14 años. Entonces, por eso las redes sociales han definido que la edad mínima permitida para el acceso son los 13 años. Y si, por ejemplo, en algún caso uno de nuestros hijos o nuestras hijas accedió a redes sociales antes de esta edad, pues podemos echar reversa, podemos hablar con los niños y decirles, mira, yo permití que tú accedieras a redes sociales antes de los 13 años. Hoy en una conferencia que nos dictaron en el colegio, me enteré que es a partir de los 13 años que se pueden usar redes sociales, podrías estar en riesgo. Y ahí podemos hacer varias cosas. Una, hay unos papás que pueden ser un poco más restrictivos o, por ejemplo, con niños que han tenido más dificultades o que son mucho menores en edad, que dicen como yo voy a eliminar esa cuenta y no hay acceso hasta que tenga la edad. Esa es una opción. También otra opción que algunos papás implementan es ser ellos los administradores de la cuenta, es decir, la cuenta está en sus teléfonos, ellos son los únicos que tienen contraseña y lo que hacen es que cuando los niños quieran acceder, prestan su teléfono, acceden con la contraseña que solo ellos conocen y permiten que los niños naveguen en una navegación muy monitoreada y supervisada. ¿Qué es importante saber? Por definición y en sus términos y condiciones, las redes sociales nos alertan de que no son espacios seguros para los niños antes de los 13 años. Si nosotros queremos dejar que estén en estos espacios, vamos a tener que robustecer el acompañamiento y el monitoreo para los niños porque podrían estar en riesgo. La otra edad, los 14 años, es la edad recomendada para entregar el primer smartphone propio que sea de propiedad de los niños. Antes de esto, ¿qué se recomienda? Que los dispositivos sean de uso familiar. Es decir, es un dispositivo que el niño o la niña usa, pero no es del niño o de la niña, es de la familia, pero lo usa para ciertas actividades o ciertos temas. ¿Por qué? Básicamente porque a los 14 años, pues los niños ya tienen las habilidades para utilizar estos dispositivos de manera segura, pero además en esta edad es donde empiezan a tener mayor autonomía para el uso de sus dispositivos. Entonces, si nosotros como que respetamos estas edades, básicamente lo que vamos a hacer es una aproximación a tecnología que sea mucho más respetuosa del proceso de desarrollo de los niños. Siempre debe ir primero la norma y después el acceso. A veces nosotros entregamos el dispositivo y cuando tenemos un incidente,
o un problema, decimos, ay, no, es que van para acá. Es que con este dispositivo no podemos hablar con desconocidos y tampoco puedes ver contenidos pornográficos, por ejemplo. Entonces, siempre va a ser importante que antes de dar acceso, nosotros pongamos la norma. Entonces, nosotros podemos decirles a nuestros hijos como, ok, vamos a permitir que tengas tu primer celular, ya tienes tus 14 años, ya estás en edad de tenerlo. Entonces, tenemos dos opciones. Una, que sigas sin celular, como has vivido hasta ahora, o dos, que tengas un celular con estas reglas que vamos a definir respecto a horarios, a los contenidos, a los contactos que puedes tener. Entonces, si quieres, ve, piénsalo y vienes y me cuentas cuando hayas decidido qué es lo que quieres. Usualmente, con lo que yo me encuentro es con el que los niños dicen, dame mi celular ya con todas las reglas que tú quieras, que yo las voy a cumplir, no me importa, quiero mi celular. Entonces, esto va a facilitar la incorporación de la norma para los niños. Y además va a ser algo muy importante, que es anticipar la norma, es decir, que los niños antes de cometer un error sepan cuál era la norma que estaba establecida. Y esto básicamente en lo que va a incidir es que estas dificultades que se les presentan a los niños pues se vean un poco reducidas. También dispositivos fuera de las habitaciones siempre, sobre todo en las noches. Y sobre todo cuando es con menores de 14 años. ¿Por qué? Porque con los niños más pequeñitos podría pasar que los niños en la noche, a puerta cerrada, se conectan a internet, se ponen a jugar, duermen mal, y con el paso del tiempo, un niño que no duerme bien va a ser un niño que empieza a tener dificultades de aprendizaje, porque el sueño es uno de los principales mecanismos con los que fijamos los aprendizajes que hemos tenido durante el día. Entonces, ese es uno de los problemas. El problema 2, que nos llega más o menos hacia los 10, 11 años, es que los niños en la noche, sin supervisión, empiezan a tener contacto con personas desconocidas y se incrementa el riesgo de que se presenten incidentes asociados a grooming o a sextorsión. Entonces, por eso no en las habitaciones. Si podemos sacar las pantallas de las habitaciones de los niños, eso va a ser genial. El control parental de Google Family Link es un control parental que a mí me gusta mucho, no solo porque es gratuito y tiene unas herramientas buenísimas, sino porque es un control parental que permite hacer bloqueo remoto de los dispositivos. Entonces yo, por ejemplo, podría dejar el dispositivo en la habitación de los niños, pero que no funciona y no se conecta a internet. Entonces podría ser también una opción si a alguno de ustedes le interesa. Y tampoco en los espacios de alimentación, porque imagínense que cuando los niños, en el momento en que se están alimentando, están viendo una pantalla, toda su atención está puesta en lo que pasa en la pantalla. Entonces, parte de lo que puede pasar es que todos estos mecanismos relacionados con la alimentación, con el proceso de digestión, con el proceso de ser conscientes de cuándo ya fue suficiente alimento, no se van a dar y los niños no lo van a desarrollar. Entonces, es necesario que nosotros retiremos las pantallas de los espacios de alimentación para que los niños puedan ser conscientes de ese proceso de alimentación. Y lo otro es que siempre las pantallas deberían estar cubiertas. Yo usualmente mantengo cubierta mi pantalla con un post-it, mírenlo acá, entonces tapo mi pantallita y no se ve nada. ¿Por qué recomiendo mantener las cámaras siempre cubiertas? Con los niños más pequeñitos, básicamente por un tema de seguridad. Esto es algo que hacen los grandes de tecnología, desde Mark Zuckerberg para abajo, y las personas que trabajan en ciberseguridad. Cubrir las pantallas, porque si en algún momento hacemos clic en un enlace que nos lleva a la descarga de un software malicioso, que descarga un virus en nuestro computador o un malware y que activa la cámara, nosotros vamos a tener el control de nuestra cámara. Entonces va a ser muy difícil que el dispositivo transmita información sin que nosotros nos demos cuenta. Y lo otro es que cuando llega la adolescencia, tener las cámaras cubiertas va a darnos unos segunditos de tiempo para que los chicos piensen antes de publicar y digan como esta foto, si es lo que quiero publicar, estoy a punto de compartirme mi imagen, mi información, es exactamente lo que quiero, y nos va a dar unos segundos de tiempo para permitirles a los niños pensar. Entonces, por eso las cámaras siempre deberían estar cubiertas. ¿Cuándo deberíamos buscar apoyo psicológico? Cuando hay cosas que ya decimos, bueno, esto no lo podemos resolver en casa y vamos a tener que buscar el apoyo de un profesional en psicología. Cuando los niños desplacen actividades importantes para su desarrollo, comer, dormir, pasar tiempo con familia y amigos, estudiar, por estar conectados, y que cuando les pidamos desconectarse se muestren excesivamente ansiosos o agresivos.
Si esto pasa, pues vamos a necesitar consultar con un psicólogo. No quiere decir que estos niños ya son ciberdependientes y se hicieron adictos y no tienen arreglo, no. Básicamente lo que quiere decir es que estos niños han tenido dificultades en el desarrollo de las habilidades que les permiten conectarse y desconectarse y van a necesitar un refuerzo especial para lograrlas desarrollar en el tiempo adecuado. También cuando hubo algún intercambio de tipo sexual a través de medios digitales, si por ejemplo estuvieron expuestos a pornografía o alguna persona hizo conversaciones sexuales con ellos o les envió contenido de tipo sexual, va a ser importante básicamente para verificar que los niños están bien, que pudieron procesar esa situación y que van a poder continuar su proceso de desarrollo. O cuando hubo exposición a contenidos violentos o sexualizados. Estas son como las situaciones donde deberíamos buscar apoyo psicológico. ¿Qué va a ser fundamental acá? Este tipo de espacios como la conferencia de hoy, básicamente lo que permiten es que podamos empezar a generar alianzas entre las familias y el colegio. Cuando este tipo de alianzas se generan, particularmente para la definición de entornos digitales seguros para los niños, parte de lo que va a pasar es que nosotros vamos a pasar de tener unas plataformas o dispositivos que mantienen a nuestros hijos seguros a tener todo un sistema de protección, donde otros papás ayudan a proteger a nuestros hijos, donde los compañeros de nuestros hijos los ayudan a estar seguros, donde los profesores les ayudan a desarrollar habilidades para estar seguros en línea. Entonces, acá la invitación es pues a que ustedes aprovechen esta formación, las estrategias preventivas que está compartiendo el colegio y que además conozcan o se acerquen a las normas para las clases virtuales que ha definido el colegio, a los roles y responsabilidades que tienen los niños y niñas en el marco de su manual de convivencia y los que tienen ustedes como papás y que apoyen, digamos, todo esto desde las pautas de estudio que hay en casa. Cuando logramos que esa articulación entre las familias y el colegio se dé de una manera armónica, parte de lo que vamos a hacer es que vamos a mantener la coherencia y la consistencia de las normas. Lo que decimos en la casa se aplica también en el colegio y viceversa, pero sobre todo vamos a dejar de estar solos en la tarea de criar. Vamos a tener muchos aliados en la crianza, sobre todo en la crianza digital. Y ya para cerrar, luego de esta invitación, pues quiero recordarles que lo fundamental, si hay algo que protege más emocional con sus adultos de confianza. Y acá siempre deberíamos privilegiar esa conexión antes que la corrección. Puede que a veces los niños se equivoquen, puede que a veces nos preocupemos porque creemos que están en riesgo, pero cuando los niños y niñas se sienten seguros en esa relación que tienen con los adultos cercanos, va a ser mucho más probable que acepten las normas y los límites que definimos y que estén seguros en ellos. Y ya con esto cierro mi presentación del día de hoy. Doctora Viviana, muchísimas gracias por tan valiosa información. Sé que muchos padres de familia quedamos con bastante información frente a este tema tan valioso para nuestros hijos. Tenemos bastantes preguntas. Antes de las preguntas, quiero recordarle a los padres de familia que es fundamental diligenciar el link donde está la encuesta porque allí quedará registrada la asistencia. Así que por favor vayan al link que está en el chat y diligencien la encuesta para así poder registrar la asistencia. Adicional a eso, recordarles que el próximo 4 de octubre y 5 de octubre tendremos las conferencias bajo el mismo tema para secciones diferentes preescolar a tercero y de octavo a 11. Igual, si alguno está interesado, puede continuar asistiendo al ciclo de conferencias que nos dará la doctora Viviana. Vamos con una pregunta, doctora. Dice, ¿cuáles son los signos de alerta de adicción a las pantallas que pueda tener mi hijo? Bueno, digamos que nosotros no hablamos todavía de adicción a las pantallas. Cuando nosotros hablamos de una adicción, básicamente nos referimos a un trastorno que está contemplado en los manuales diagnósticos y estadísticos y todavía no se ha contemplado ese trastorno específico en los manuales diagnósticos y estadísticos de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es básicamente porque no se ha podido comprobar que haya una consistencia, por ejemplo, de los síntomas o de las características particulares de un trastorno de este tipo en todas las culturas, en diferentes momentos, en diferentes edades. Entonces, por eso todavía no hablamos de adicción. Se habla más de uso excesivo de Internet o ciberdependencia. También es otro término que se utiliza. Y sobre todo se habla de esto cuando el uso de Internet empieza a ser problemático. Entonces, ¿cuáles son esas señales de uso problemático?
Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos niños que dejan de dormir, dejan de comer, dejan de interactuar con su familia, con sus amigos y se aíslan por completo y quieren hacer todo al frente de una pantalla. Y adicionalmente, cuando yo, por ejemplo, les digo a esos niños, oye, es que ya es hora de desconectarte, estos niños entran en llanto, me hacen pataletas, se ponen súper ansiosos, se ponen agresivos. Entonces, estas son unas señales de que hay algo que ya no está funcionando bien. Otros, por ejemplo, indicadores es que a veces a estos niños se les remueven los dispositivos y empiezan a tener conductas de ir a buscar el dispositivo y hacer lo que sea para poderse conectar. Entonces, por ejemplo, yo he conocido casos de chicos que los papás lo que hacen es bloquear el acceso de Wi-Fi, dicen apago el Wi-Fi y ya, y ellos buscan para conectarse en cualquier momento, van y se conectan a escondidas. Entonces, cuando nosotros vemos como este aumento de la impulsividad de los niños para querer conectarse y que pierden por completo el control y que no saben definir espacios, pues básicamente lo que vamos a necesitar, no hablamos de que hay una dependencia, sino que están teniendo un uso excesivo de Internet y probablemente necesiten un apoyo psicológico para poder retomar el control sobre esa conducta y poder tener un uso que sea mucho más equilibrado. Perfecto. Hay algo importante que tú decías, Viviana, y es la relación entre las normas, los límites y esa navegación segura, pero también la salud emocional de los niños, cómo se ve afectado si realmente no hay un uso adecuado de los horarios y demás. Hay dos preguntas interesantes. La primera es, bueno, digamos que todo esto es en función de la prevención, pero en el caso que unos niños o el niño esté expuesto a pornografía, ¿cómo como padres abordar en un primer momento esta situación? Ujú. Bueno, entonces lo primero va a ser enseñarles a los niños, y digamos que acá va a depender mucho de la edad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, niños entre los 5 y los 10 años, entonces lo primero que deberíamos enseñarles es, mira, lo que sucede es, usualmente cuando este tipo de cosas ocurren, nosotros antes no habíamos tenido una conversación con los niños para clarificar qué es un contenido pornográfico, por ejemplo. Entonces va a ser necesario decirles a estos niños, mira, cuando encuentres una persona, una imagen como esta, un contenido como este, donde aparecen personas desnudas o con sus partes privadas descubiertas, tienes que venir corriendo a contarme. Son contenidos que no son buenos para ti, porque vas a querer seguirlos viendo y no los vas a entender muy bien, pero es que son contenidos que va a ser muy difícil sacar de tu cabeza. Entonces, por eso no está bien que los veas. Cuando este tipo de cosas pasan, si se llegan a presentar, va a ser necesario instalar un control parental, sí o sí. Y de hecho, mi recomendación sería que tan pronto le entreguemos a un niño hacia los 5 o 6 años un dispositivo, así no sea un dispositivo de su propiedad o de uso permanente, o sea, un dispositivo de uso familiar, ese dispositivo siempre tenga un control parental instalado. Porque eso es lo que va a prevenir que los niños tengan este tipo de accesos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero este niño, ¿cómo se le ocurre llegar a estos contenidos? Y resulta que, por ejemplo, los estudios que se han hecho en este tema nos indican que bastan 3 clics accidentales en este momento para que los niños accedan a pornografía. Es un contenido altísimamente disponible en Internet. Entonces, por eso va a ser necesario filtrar el acceso a Internet o la navegación. Cuando tenemos a los niños un poco más grandes, más o menos hacia los 7 años, les podemos decir, mira, personas desnudas o con sus partes privadas descubiertas son un contenido que se llama pornografía. Es un contenido inadecuado. Si en algún momento tú lo ves, vas a cerrar la pantalla, vas a alejarte del contenido y vas a venir a contar. ¿Por qué? Porque es un contenido que te puede generar mucha curiosidad y muchas dudas y vamos a tener que generar algunas acciones para que no te afecte. Adicionalmente, nuevamente, establecer el filtrado. Cuando ya tenemos más adolescentes, más o menos hacia los 12, 14 años, parte de lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a conversar respecto a por qué la pornografía es mala para ellos. Entonces, por un lado, genera enganche. Como es un contenido que nos produce curiosidad y que despierta sensaciones en nuestro cuerpo, para nosotros va a ser difícil dejar de verlo, nos va a costar mucho trabajo. Pero además, por ejemplo, también hace cosas como que nos presenta una visión distorsionada de la sexualidad. Lo que esos contenidos dicen que es la sexualidad no es la sexualidad en realidad. Yo a los adolescentes les digo como que la pornografía es como ver Rápido y Furioso. En Rápido y Furioso uno ve unos supercarros que van a toda velocidad por las calles, pero cuando uno sale a la calle nunca ve esos carros ni la gente manejando de esa manera.
Y lo mismo ocurre con la pornografía, no funciona igual, es una visión magnificada y muy distorsionada de la sexualidad. Y además es importante enseñarles que, por ejemplo, en la pornografía existen interacciones violentas y la sexualidad humana, más que violencia, es afecto, es respeto al otro, es tener en consideración los sentimientos del otro. Entonces podemos hacer ese tipo de conversaciones. En Internet existen diferentes recursos. Si quieres, yo te los puedo compartir, Lisette, para que los compartas con papás, donde podemos revisar cómo tener estas conversaciones, porque yo sé que es un tema difícil y que a muchos papás dicen como, no, a veces me cuesta hablar de sexualidad, de lo natural y de los procesos de desarrollo y ahora me van a poner a hablar de pornografía, pero es una conversación que hay que tener. Y existen muy buenos insumos que nos pueden ayudar en esa tarea, pero siempre va a ser necesario hablar de este tema. Entre más temprano arranquemos, va a ser mucho mejor. ¿En qué momento podemos arrancar? A los 5 años. O sea, en ese momento ya los niños entienden. Personas desnudas o con partes privadas descubiertas no se pueden ver. Y ellos, de hecho, por ejemplo, con los niños que yo he visto que se ha hecho este proceso, lo que empieza a pasar con ellos es que si en algún momento ven algo parecido, ellos anuncian, dicen, ese señor, esa señora está desnuda, ese señor está en ropa interior y en ropa interior no podría aparecer ahí. Y nos alertan y eso nos permite empezar a implementar las otras medidas que son más restrictivas y que los pueden proteger. Perfecto, seguramente eso está muy relacionado con el criterio, ¿no? Con la capacidad que van construyendo los niños de elegir y revisar que efectivamente es bueno y que no les sirve y que sí puede y se permite que ellos estén expuestos. Otra pregunta importante, pero antes la pregunta, pienso en una frase que tú dijiste en la conferencia que decía, siempre te escucharé, ayudaré, juntos aclararemos cualquier duda. Me parece tan importante porque efectivamente la conexión es vital en estos casos, sobre todo cuando estamos hablando de temas de exposición, que hay información no apropiada y genera vergüenza, genera culpa, genera miedo, entonces esa conexión y esa capacidad de acercamiento es clave. Hay otra pregunta relacionada. Hay una cosa, Lisette, perdóname que te interrumpa, es que a veces nosotros no damos las mejores respuestas porque nos da miedo. Entonces, por ejemplo, si mi hijo, mi hija llega o, no sé, veo el dispositivo y en el historial veo un contenido que me preocupa o en el chat veo un contenido que me preocupa, eso me llena de miedo y cuando yo estoy con el miedo acá, pues mi reacción no va a ser como te entiendo, te comprendo, ven y conversamos, podemos reaccionar de una mala manera. Entonces, ¿qué va a ser importante? Que si en algún momento se llega a presentar una situación de estas, vamos a necesitar un tiempo para nosotros para recobrar la calma. Y no es como 3 días o 3 meses, no, con 5 o 10 minutos podría bastarnos para recuperar la calma. Si, por ejemplo, tenemos dudas, no sabemos qué hacer, no sabemos qué responder, es, por ejemplo, una pregunta incómoda que nos hicieron los niños y no tenemos ni idea cómo abordarla, podemos decirles con total tranquilidad a los niños como, ¿sabes qué? En este momento no me siento preparado para responder esta pregunta, para manejar esta situación. Dame un tiempo, yo voy a averiguar cómo lo podemos resolver de la mejor manera y vamos a encontrar una solución. A veces los papás dicen, no, yo lo tengo que saber todo ya y tengo que dar la respuesta ya, pero cuando nosotros hacemos esto de voy a necesitar un tiempo para encontrar una solución, básicamente lo que les estamos diciendo a nuestros hijos es primero que no nos la sabemos todas, que está bien preguntarle a otros y buscar ayuda, pero sobre todo que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para ayudarlos y protegerlos. Entonces, muchas veces enseñamos más cuando nos tomamos un tiempo y decimos voy a necesitar ayuda, que cuando queremos salir con la respuesta inmediatamente sin saber cómo abordar una situación. Claro que sí. Hay otra pregunta, es relacionada, bueno, estuvieron expuestos a tecnología, tal vez hay hábitos que se perdieron. ¿Cómo retomar eso que tú decías? Bueno, vamos, de hecho leía yo en un punto, bueno, hay unos dispositivos que ya no necesitas como antes, entonces vamos a retirarlos. ¿Cómo lograr eso como papás? ¿Cómo volver a esas rutinas y a ese manejo diario sin tanta tecnología y dispositivos? Entonces, bueno, lo primero va a ser observar, que eran como los pasitos que yo les daba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar exactamente qué es lo que está pasando. A veces nosotros decimos, ah, no, es que hay muchos dispositivos en la casa, pero yo me he encontrado con niños que dicen como, bien que tenga el dispositivo, pero yo prefiero leer. Y si ese es el caso, pues entonces el tema como que no sería tan grave. Hay unas cosas que podemos mirar, hay como 4 indicadores que podríamos revisar. Uno es si los niños se están alimentando bien y teniendo adecuada actividad física, al menos 1 hora al día de actividad física intensa. El otro es si van bien con sus tareas y deberes escolares. El otro es si están interactuando de manera efectiva con familiares y amigos. Y el otro es si están durmiendo la cantidad de tiempo que deben dormir.
Si esos 4 están bien, como que decimos, bueno, acá el problema no está tan grande, podemos ser flexibles. Pero si hay fallas en alguno, en la alimentación, en la interacción, en el estudio o en el sueño, vamos a tener que echar para atrás y decir, bueno, entonces resulta que por estar conectado tú no estás durmiendo lo suficiente y tú necesitas dormir para poder aprender. Entonces, parte de lo que vamos a hacer es que vamos a definir unas reglas para que podamos desconectarnos en las noches. Entonces, ¿cómo vamos a definir esas reglas? Si quieres, conversemos. En la edad en la que están los hijos de los papás que están conectados hoy, ya podemos conversar. Podemos decir, ¿cuál te parece una hora razonable para desconectarte? Hay niños que nos van a decir, no, a las 12 de la noche, mamá, yo a las 12 me desconecto y a esa hora yo al otro día madrugo. Y pues nosotros somos los adultos, podemos conversar y dialogar sobre la norma, pero el límite final lo decimos nosotros. Entonces, si yo sé que mi hijo tiene que dormir, no sé, 8 horas y se va a tener que acostar a las 8 de la noche, entonces yo le puedo decir, no, pues sí, entiendo que quieres acostarte a las 12, pero el horario es a las 8. Y para que te puedas ir a dormir a las 8, tendrías que desconectarte a las 7. Entonces, a partir de ahora, la hora de desconexión va a ser a las 7 de la noche. Vamos a comenzar a partir de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? En los primeros días los niños se van a saltar. Y lo que suelen hacer los papás es, pero ves, yo te dije, lo conversamos y tú me prometiste que a las 7 que te ibas a ir a dormir, a desconectar para ir a dormir y no lo quisiste hacer, tú no me cumples y empezamos como a dar cantaleta. Y podemos cambiar eso simplemente por hacer preguntas y decir, ¿recuerdas qué fue lo que dijimos que iba a pasar a las 7 de la noche? ¿Recuerdas el compromiso que hicimos para las 7 de la noche? Son las 7:10. Y miramos. Entonces en ese momento los niños dicen como, ay, sí, el compromiso. Otra cosa que podemos hacer, sobre todo con los niños más chiquitos, es hacer recordatorios antes de. Si yo les digo a las 7 que ya se les acabó el tiempo, a ellos les va a costar mucho trabajo porque los niños no anticipan el tiempo y las actividades como nosotros. Pero si yo, por ejemplo, a las 6:30 le digo, ya solo te queda media hora de pantalla, ya solo te quedan 15 minutos, quedan 5 minutos, o cuando esté el palito acá, es porque ya no hay más pantallas. Mira dónde va y cuando llegue acá, el palito del reloj, ya no hay más pantallas. Entonces, esto también les va a ayudar a los niños a poderse desconectar. Esa es una forma en la que lo podríamos lograr. Perfecto. Digamos que hasta este punto están como las preguntas, sin embargo, hay algunos conceptos que me parecen importantes. Bueno, todo es totalmente esencial y te agradezco también porque siento que la información fue muy puntual, muy práctica, muy útil y totalmente adaptada a lo que estamos viviendo en este momento. Pero el acompañar es algo importante, el acompañar a los niños, lo que tú decías, lo veo entretenido, entonces pues está calmado, pues no está haciendo ruido, está ahí tranquilo y lo dejo, pero realmente el acompañar es algo esencial para revisar qué está viendo, cómo lo acompaño y cómo comparto, a ver qué es lo que genera también lo que está viendo, cómo puedo mediante ese acompañamiento también darle un criterio y qué estás viendo, para qué sirve eso, cómo puedo también con él comenzar a decidir qué ver y qué no ver. Y sobre todo lo que implica este tema, porque no solamente desde la parte de tiempo, sino la salud mental, el sueño, los procesos de aprendizaje, la conexión entre padres e hijos, y efectivamente es algo que en este momento necesitamos prestarle atención. Por mirarlo de frente, decir es una situación real, hay que abordarlo, hay que acompañar y hay que ver que hay peligros, que hay riesgos. Y por eso también hay estrategias para prevenir y para hacer de esta situación algo que favorezca a los niños y no que estemos entrando a estas situaciones que a veces son incómodas, como tú decías, como padres abordar ciertas cosas, pero que hay que dar la cara y hacerlo de la mejor manera. Le agradecemos mucho por Mil estar con nosotros. gracias. Mil gracias a ustedes por la invitación. Doctora Viviana, gracias por su valiosa conferencia. Igual nos vemos en las siguientes conferencias que tenemos el 4 y el 5 de octubre. Gracias a los padres de familia por acompañarnos la noche de hoy. Miss Lisset, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Y para todos una muy feliz noche y gracias por su compañía.